Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lucas capítulo 21. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús dijo: vienen días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir. Primero, sin embargo, aún no habrá llegado el final. Siguió diciéndoles: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de todo esto a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán a la cárcel y se presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. Algunos de ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poderse salvar. Cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad; y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas en los que tales días están embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país, y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán al filo de la espada, y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Las naciones estarán confusas y se asustarán por los terribles ruidos del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir en nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder esas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación: fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando vean que brotan las hojas, se dan cuenta de ustedes que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está ya cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas las cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo, y de noche se quedaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y toda la gente iba temprano al templo a oírle. Capítulo 22. Estaba ya cerca la fiesta en que se come pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, y cuando sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús vio a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararme la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de la Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena.
Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús, los apóstoles se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no volveré a celebrar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y prepárenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, confirmado en mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Los discípulos estuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía y los súbditos y los jefes se dice que son hombres que hacen el bien, pero ustedes no deben de ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es el más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, por eso yo les doy un reino con mi Padre que me le dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Luego Jesús le preguntó: cuando los mandé sin bolsa, ni monedero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos le contestaron: nada. Entonces les dijo: ahora en cambio, en el que tenga bolsa, que la lleve, y también monedero, y el que no tenga espada, que venga su abrigo y se compre una. Porque les digo que tienen que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él contestó: basta ya. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como en una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En eso se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas en medio del gran sufrimiento. Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente, al que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos que iba a la cabeza. Ese se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que estaba, le preguntaron: Señor, atacamos con espada, y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: déjenlos, ya basta, y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron, pero esta es la hora de ustedes cuando domina la oscuridad. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Allí en medio del patio había hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. En esto una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: tú también eres de ellos. Pedro le contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió: seguro que estaba con él, además es de Galilea. Pedro dijo:
Hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió, miró a Pedro, se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban: adivina quién te pegó. Y lo insultaban diciéndole otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron con los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó: si les digo que sí, no me van a creer, y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó: ustedes mismos lo han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 21 nos está mencionando el Evangelio, que Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres y en las ofrendas, y vio también a una mujer pobre que nada más había depositado 2 monedas de cobre, y les hace ver a sus discípulos que esa mujer había dado más porque era todo lo que tenía. En cambio los otros estaban dando mucho porque tenían mucho, y eso no es una verdadera caridad. Esto nos da a entender a nosotros que el que tiene poco y da mucho vale más que aquel que tiene mucho y da algo de lo que le sobra. Esto es algo que nosotros debemos de entender para que nos pongamos nosotros a hacer la caridad a la gente. Muchos de nosotros le ofrecemos al Señor cuando tenemos. Pensamos que dándole dinero a la iglesia, a la limosna, ya hemos hecho mucho, y con eso creemos que estamos pagando nuestra caridad, nuestra salvación, nuestro amor y nuestro respeto. En cambio hay gente que no tiene y que a veces no da, pero hace una buena oración o ayuda al prójimo, hace una caridad, acompaña al enfermo, visita a los ancianos, ayuda a los huérfanos. No tiene mucho, pero lo poco que tiene lo comparte. En cambio la gente rica que tiene piensa que con dar dinero o con soltar algún billete en una limosna dentro del templo, con eso creen que ya han hecho demasiado, y eso es un verdadero error. Nuestro trabajo es ayudar a los demás, al prójimo, al necesitado, y aquí nos lo está representando con esta mujer que nada más había dado 2 monedas de cobre. Dentro de su pobreza ha dado todo, lo dice el Evangelio, lo que tenía para vivir. Algunos estaban hablando del templo de la belleza. Nos menciona que lo veían hermoso el templo con sus piedras y sus ofrendas que lo adornaban. Pero Jesús les dice: viene días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Ya les estaba profetizando que el templo de Salomón iba a ser destruido, y así fue. En el tiempo de Nerón fue destruido el templo, fue quemada la ciudad. Ya les estaba profetizando. Y bueno, pues ellos estaban maravillando de tan bonito que se estaba el templo, y pues Jesús ya les había dicho que iba a ser destruido. Después nos menciona las señales del fin, y aquí tenemos que ver 2 sucesos. Uno, un suceso próximo que iba a ocurrir con los discípulos, y un suceso ya a futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a regresar en su segunda venida, y que era la parucía. Aquí nos empieza a decir: maestro, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Cuáles van a ser las señales? Y Jesús les contesta: tengan cuidado de no dejarse engañar, porque vendrán muchos diciendo que son y no son. Habrá noticias de guerras, de revoluciones, pero no se asusten, todo eso tiene que ocurrir primero, pero todavía no llega el final. Así muy claramente les dice a los discípulos. Les dice: una nación se peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos, hambres, enfermedades en diferentes lugares. En el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de todo esto, ustedes les echarán mano y los perseguirán. Nos damos cuenta entonces que en ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, y se va en la ascensión y nos manda el Espíritu Santo,
ocurrieron estas cosas que hoy en día siguen ocurriendo, hambres, enfermedades en diferentes lugares. Se verán en el cielo cosas espantosas y grandes señales. Eso se vio en ese tiempo, y después echaron mano de todos los discípulos, los persiguieron, y los llevaron a juzgar en la sinagoga, los meterán en la cárcel, los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Les estaba diciendo que iban a tener una situación muy crítica los discípulos, pero antes iban a ver esas cosas, esas señales en el cielo. Iba a haber enfermedades, iba a haber guerras y revoluciones, y les decía que no se asustaran. Eso era un futuro próximo, y se cumplió. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Les dice el Señor, no se preocupen por lo que van a decir. Yo les voy a decir qué es lo que tienen que decir. Ustedes solamente se deben de dejar llevar por el Espíritu de Dios para poder contestar. Serán traicionados, dice, por sus padres, por sus hermanos, sus amigos. Y algunos de ustedes los van a matar. Y eso lo vemos que sí, mataron a algunos de los discípulos. Y digo algunos porque no todos fueron asesinados. Por ejemplo, Juan, el discípulo más joven, que así se puede decir, y que estaba muy pequeño cuando empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues fue uno de los que no murieron asesinados, sino murió ya de viejo. Eso debemos de tenerlo nosotros para que ustedes lo comprendan, ya que mucha gente dice, es que a todos los discípulos los asesinaron. No, afortunadamente Juan fue uno de los discípulos que no tuvo ese desenlace, y lo debemos de tener para que ustedes lo tengan siempre como dato importante. También hubo otro discípulo que no mataron. Tenemos a Mateo, que no murió asesinado. Nos menciona la historia que murió en Heriápolis en los años 80. Y no nos menciona, él estuvo predicando en Judea aproximadamente 15 años y en Etiopía, pero no nos menciona que haya sido asesinado, solamente nos dice que murió ahí. También tenemos a Felipe, otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, también estaba en Heriápolis. Él había sido seguidor del Bautista y murió en Turquía, en Cesarea de Filipo en los años 80, y murió de la edad avanzada. Solamente tenemos nota de 3 discípulos, Juan, Mateo y Felipe. Acuérdense que Mateo era su apodo, su verdadero nombre era Leví, y murió, pero no nos dice que haya sido asesinado. Y Felipe había sido discípulo de Juan el Bautista, y tampoco nos dice que haya sido asesinado, nos dice que murió de edad avanzada, al igual que Juan, el más pequeño de los discípulos, que fue el último de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que murió. Y era hermano de Santiago el mayor, para que se acuerden ustedes y que no lo confundan con el otro, con Santiago el menor, que era hermano de Judas Tadeo. Acuérdense que Juan y Santiago mayor les decían hijos del trueno. Su madre de ellos era Salomé, y Juan había predicado en Éfeso. Ahí murió, en Éfeso, lo que es Turquía, en el año 101, y también murió de edad avanzada. En ese tiempo estaba el gobernador Trajano. Entonces vemos cómo les dice que van a pasar todo esto, que los van a perseguir, les van a echar mano, los van a juzgar, los van a presentar entre los gobernadores, y muchos de ellos los van a matar. Pero antes de que pasara eso, les dijo que iba a haber terremotos, enfermedades. Les digo, era una profecía pronta en la época de ellos. Y todo eso ocurrió. Pero ya después nos menciona qué es o cuáles van a ser las señales a futuro, y son las que nos corresponden a nosotros en nuestros días. Aquí nos sigue diciendo que cuando vean que Jerusalén es rodeada por ejércitos, sepan que pronto será destruida. Y fue destruida Jerusalén. Les dice que huyan a las montañas, los que están en la ciudad, que están en el campo, que los que están en el campo no regresen a la ciudad. Habrá días de castigo, dice el Señor.
porque se tiene que cumplir todo lo que dicen las Escrituras. Lamenta que haya mujeres embarazadas, mujeres que estén dando de comer a sus bebés, que tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país. Es un castigo terrible contra el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptó como el Hijo de Dios. A pesar de que se cumplen las Escrituras y que supuestamente los fariseos tenían conocimiento de todo esto, no entendieron, no lo reconocieron. Y acuérdense que cuando hay una acción viene una reacción. Cuando hay una acción de maldad viene la reacción de castigo. Así lo está mencionando aquí. Unos morirán al filo de la espada y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán en Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Y vemos que todo eso sucedió. Fue destruido el templo, persiguieron a los discípulos, mataron a 9 de ellos, 3, como les acabo de mencionar, no los asesinaron. Es algo muy importante esto, porque, por ejemplo, Pedro lo crucificaron y él pidió que lo crucificaran de cabeza. Andrés fue asesinado, pero pidió también que lo crucificaran, pero su forma de crucifixión fue en una forma de X. Él predicó en Grecia, Andrés. Y vemos cómo Santiago, el hermano de Juan, predicó lo que es ahora toda la península, lo que es ahora España y Portugal, pero murió en Jerusalén y murió decapitado, al igual que Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. En ese tiempo pues todavía estaba Herodes Agripa. Tomás, que le decían de apodo Tomás, pero en realidad su nombre era Judas. También se le dice que se le decía mellizo, se le decía Dídimo. Era primo de nuestro Señor Jesucristo por parte de San José. Él predicó en Siria y en la India y murió asesinado en la India. Judas Iscariote pues se trató de ahorcar y murió por un accidente cuando se rompió la rama. Así lo dicen los Hechos de los Apóstoles. O sea que al final de cuentas no murió ahorcado. Simón el celote cananeo era una secta de los celotes, así no era su apellido. Celote era una agrupación, formaba una agrupación, su nombre era Simón, que estaba en contra del gobierno romano. Este discípulo predicó en Egipto, en Libia y en Persia, y murió asesinado. ¿Cerca de dónde? De la costa del Mar Muerto, o sea, lo que es Babilonia e Irak, en el año 90 más o menos aproximadamente. Vemos que Judas Tadeo, él estuvo predicando en Roma y Armenia, y también murió decapitado en el año 60. O sea que estamos viendo aquí que tanto Santiago Mayor como Judas Tadeo les cortaron la cabeza. Después también hacemos mención que Bartolomé predicó en la India y Bartolomé murió desollado. Le cortaron la piel, le iban arrancando toda su piel, o sea, es algo terrible, ¿no? Y tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, el hermano de Tadeo, que ya le acabo de mencionar, de que murió decapitado. También estuvo predicando en Jerusalén y muere ahí en Jerusalén en el año 62. Ananías lo mandó a apedrear y murió apedreado. Vemos como entonces unos mueren decapitados, otro muere desollado, muere apedreado, Pedro crucificado de cabeza, Andrés crucificado en forma de X, ¿sí? Y pues los otros 3 que no murieron, sino de avanzada edad, que era Juan, Mateo y Felipe.
se cumple la profecía, se cumple lo que Jesucristo les había dicho que les iba a pasar a ellos. O sea que no iban con la venda en los ojos, ya sabían lo que les iba a pasar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber cómo nos vamos a morir, ¿verdad? Y los únicos que pues más o menos sabían cómo iban a morir eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya después aquí nos menciona, en el versículo número 25, ahí sí ya nos menciona cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuáles van a ser las señales. Dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vemos en la actualidad, astronómicamente, que una lluvia de estrellas pues es muy común, que la anuncian los astrónomos. También vemos muy común que el sol, tenemos eclipses de sol, eclipses de luna, y que esos espectáculos astronómicos pues son los que se están mencionando aquí. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por terrible ruido del mar y de las olas, cuando hay tsunamis, cuando hay maremotos. La gente se desmayará de miedo al pensar de lo que va a suceder en el mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. También hemos visto ciertos fenómenos raros en el firmamento. Después menciona, entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando entonces, ya hemos visto situaciones de la luna, del sol, de las estrellas, terremotos, maremotes, pero nos falta ver algo importante en nuestra actualidad. Fuerzas celestiales serán sacudidas. Eso no lo hemos visto. Las fuerzas celestiales serán sacudidas. ¿Cómo es eso? Pues no se los puedo explicar porque solamente nos está mencionando de esta manera la Escritura. Y es cuando verán al Hijo del Hombre venir en una gran nube con poder y gloria. En nuestros evangelios nos dice que vendrá con sus ángeles. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense, levántense la cabeza porque muy pronto serán liberados. Y les pone una comparación de una higuera o de un árbol. Cuando ven sus hojas, se dan cuenta que ya viene el verano. Pues cuando vean esto, es lo mismo. Cuando vean todo esto es porque ya nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda ocasión, que nosotros le decimos parusía. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. Las generaciones, la humanidad. ¿Cuánto tiempo tiene el ser humano poblando la Tierra? Recordemos ya las investigaciones, sabemos que los dinosaurios, ese tipo de vida, pues vivieron hace millones de años. Nosotros tenemos muy poquito de tiempo en ese globo terráqueo, tendremos que 50,000 años. Dice un escritor que somos como pelusa sobre la faz de la tierra. Con un soplido nos destruimos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. O sea que se va a cumplir la palabra del Señor, y así está escrito. Y nos vuelvo a mencionar, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Pues sí, por todo lo material y lo mundano. Nos preocupa la escuela, nos preocupa el trabajo, nos preocupa el dinero, nos preocupa el poder, nos preocupan las enfermedades, nos preocupa que no tenemos dinero para irnos a divertir. Estamos preocupados por quién nos va a gobernar, quiénes van a ser nuestros presidentes. Estamos preocupados por muchas cosas mundanas y materiales. Hemos tenido mucha creación, muchos inventos, y nos preocupan muchas cosas. ¿Cuánta gente pierde la vida por un celular que le roban? Se opone a que le quiten el celular, se oponen a que le quiten una tablet, una computadora, se oponen porque les quiten quizás su dinero o cualquier cosa vana y terrenal. Pierden la vida por eso. Muy claramente dice: no se dejen ustedes y se endurezcan sus corazones por vicios y borracheras y preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. O sea, cuando pase esto va a venir
en todo el globo terráqueo. Sean ustedes preparados. ¿Cómo? Aquí nos menciona orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, estemos en una oración perpetua, y todos los días invoquemos a nuestro Señor, le demos gracias, hagamos oración y le pidamos a Él orden, tranquilidad y paz. Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se iba al huerto de los olivos, y cuando amanecía, pues la gente iba a buscarlo para seguir escuchando su doctrina y escuchando la sabiduría. En el capítulo 22 nos dice que ya estaba cerca la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se celebró la fiesta de la Pascua? Pues cayó en jueves, cuando se come pan sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de la Pascua? La fiesta que hacen los judíos cada año, al recordar que fueron ayudados por el Señor a salir de Egipto. Recordemos que se dice que estuvieron siendo esclavos ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en Egipto? 400 años. Pero no los 400 años fueron esclavizados. Los últimos años de su vida que estuvieron en Egipto fueron esclavizados. De una manera, así lo menciona la Sagrada Escritura. Sus trabajos eran duros. Tenían que trabajar para sobrevivir. Recuerden que llegaron a Egipto y ahí se instalaron. Pero no vayan ustedes a pensar que estaban ahí instalados a 100 metros de las pirámides de Egipto, a 100 metros de los monumentos, no. Estaban ellos instalados en un lugar en donde se llama Gosén. Ese era el lugar en donde los judíos estaban, que formaba parte de Egipto, pero no estaban dentro de la ciudad de Egipto. La película que nosotros hemos visto de los 10 mandamientos, nos damos cuenta como que estaban ahí, y que de tanto que fueron esclavos hicieron monumentos y las pirámides, los obeliscos, y pues no, ellos trabajaban, recibían su paga. Eran trabajos muy duros, sí, pero en realidad no eran unos esclavos, según la historia que tenemos. Recuerden que una cosa es la historia que se nos menciona en la Sagrada Escritura, y otra es la historia que se nos menciona por parte de los egipcios. Y bueno, esto quiero aclararles para que ustedes tengan conciencia de que no vayan a pensar que estuvieron 400 años esclavizados. Así siempre lo hemos manifestado, así siempre lo hemos creído, así siempre se ha mencionado en las Sagradas Escrituras. Pero no era así tan firmemente. Los esclavos tenían una paga, eran empleados, los sirvientes, y trabajaban. Eran oprimidos, sí, a lo mejor violentados sus derechos. Es como hoy en día aquí en México, somos esclavos de nuestros gobernantes. Trabajamos y nos paga poco. Tenemos que tener mucho cuidado para poder no gastarnos lo poco que ganamos, para que nos surte efecto nuestro sueldo y podamos tener casa, vestir y sustento. Los que ganan mucho son pocos. Los que ganan poco es casi toda la totalidad. Nos menciona entonces aquí que ya está cerca la fiesta de la Pascua. Y pues los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces fíjense cómo hasta en esa semana, estamos hablando de que pues, si la Pascua se celebraba el jueves, vamos a decir que empezamos el lunes, martes y miércoles, todavía los jefes de los sacerdotes pues tenían miedo, no sabían cómo arrestar a Jesús, ya cuanto antes. Hasta este momento, todavía Judas Iscariote no tenía esa idea, esa apreciación de tomar un resolutivo y de entrar a Jesús, de entregar a Jesús al Sanedrín. Y aquí nos menciona que entonces Satanás entró en Judas. Vemos cómo
el maligno, hace su labor, y Judas Iscariote cae en manos de esa tentación. Pero les vuelvo a reiterar, hasta este momento Judas cae en esa tentación. Este fue a ver a los jefes, a los sacerdotes y a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Entonces ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. O sea, Judas no les pidió dinero, pero ellos le prometieron darle dinero. Y ellos se alegraron, dijeron, tanto estuvimos buscando la forma, y la forma llegó solita. Judas los fue a ver y les dijo, yo les entrego a Jesús. Yo les digo dónde lo pueden agarrar, cuándo, ¿sí? Y yo les voy a enseñar el camino. Yo voy a ser su guía. Y le ofrecen dinero. Entonces, que quede claro, Judas no pidió el dinero. Se lo ofrecieron. Judas no fue a vender a Jesús. Judas fue a decirles a los jefes sacerdotes que les iba a entregar a Jesús. La palabra entregar es muy importante. Esa es la traducción que tenemos. Posiblemente Judas lo que quería era que Jesús tuviera una entrevista con el Sanedrín para que se calmaran las situaciones ásperas entre ellos y no hubiese ya más problemas. Tanto Judas como todos los demás discípulos de Jesús sabemos que en algún momento habían salido de Jerusalén porque ya los querían matar. Judas pues sabía, le ha de haber dado miedo, ha de haber dicho, si seguimos así nos van a dar a todos. Entonces voy a tratar de buscar la forma de que esto se resuelva de una mejor manera. Aquí nos dice el verbo, la acción de entregar. A lo mejor él quiso concretar una cita con el Sanedrín y les dijo, yo les puedo hacer una cita con el maestro para que vayan y hablen con él y la gente no nos estorbe, no nos interrumpa. No sabemos exactamente qué pasó por la mente de Judas Iscariote, pero hasta lo que tenemos aquí escrito es de que no fue por dinero, porque no les pidió, ellos le ofrecieron. Y hasta este momento fue cuando decidió hacer eso Judas. No se le había pasado en mente, porque no habían estado en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, pues se dio cuenta de que la situación estaba muy inhóspita. Ellos se le alegraron y comprometieron darle dinero. Y él aceptó. Dice, bueno, y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. El verbo, otra vez, entregarles. Sí, a lo mejor era para concertar, para informarles dónde estaba Jesús. Llegó el día de la fiesta en que se comió el pan sin levadura cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Pues es una forma de celebrar, hacer el sacrificio de un cordero sin mancha. Vayan y preparen la cena de la Pascua. Jesús envía a Pedro y a Juan, a estos dos discípulos, para que fueran a preparar la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. O sea, yo creo que había mucha gente que iba, pero les estaba dando una seña. Y digan al dueño de la casa, el maestro pregunta cuál cuarto donde va a comer con mis discípulos la cena de la Pascua. ¿Cuál va a ser el cuarto? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado, preparen ahí la cena. O sea que yo creo que esto ya estaba decidido. Ya Jesucristo había hablado con el dueño de ese lugar y le dijo, necesito un lugar para poder celebrar la Pascua con mis discípulos. Desafortunadamente no tenemos la información de cuándo nuestro Señor Jesucristo ya había tenido un encuentro con el dueño de la casa, y que era de 2 pisos, ¿no? Planta baja y planta alta. En la planta alta se iba a llevar a cabo la celebración de la fiesta de la Pascua de Jesús y sus discípulos. Ahí se iban a reunir. Según la historia,
en otros libros que no se menciona aquí en la Sagrada Escritura, la casa en donde nuestro Señor Jesucristo celebra la Pascua era la casa de su tío abuelo, el hermano de Joaquín, el papá de su madre María, y este hombre era José de Arimatea. Sí, el mismo José de Arimatea que le cedió su sepultura a nuestro Señor Jesucristo por 3 días. Era su pariente. No lo menciona aquí en la Sagrada Escritura, pero sí se menciona en otros libros contemporáneos, en otros evangelios que tenemos por ahí. Sí, porque hay muchos evangelios que no están integrados aquí. Está el evangelio de Nicodemo, está el evangelio de Pedro, está el evangelio de Santiago, está el mismo evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás. Ya después ustedes los podrán leer, escudriñar, si se interesan por saber un poquito más. Y bueno, pues fueron así, arreglaron el lugar. Todo lo encontraron como Jesús les había dicho. Llegó la hora, se sentaron a la mesa y Jesús dijo: hace mucho tiempo quería celebrar esto con ustedes y bueno, pues llegó el momento. Después de esto, pues me van a matar. Y dijo, tomó en sus manos una copa y dando gracias a Dios, tomen esto y preparen entre ustedes. Repártanlo. Porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid, o sea, de este vino, hasta que venga el reino de Dios. Sí, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese es el reino de Dios. Y dice, no lo volveré a beber hasta después. Y vino el Espíritu Santo, y ya nuestro Señor Jesucristo está entre nosotros. Donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y cuando realizamos la Eucaristía, cuando realizamos en la Santa Misa la consagración, está nuestro Señor Jesucristo otra vez bebiendo el producto de la vid con nosotros. Es una común unión, lo que le decimos comunión. Después dice, este es mi cuerpo. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Dicen, partió es que hay que compartir, repartir, diciendo, este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Por eso lo hacen. Por eso la Iglesia Católica lo hace continuamente. Que desgraciadamente te cobren por una misa, que desgraciadamente te pidan dinero en una misa, que desgraciadamente cuando termina la misa el padre, el presbítero, el sacerdote te dice, hay que hacer una cooperación, estamos haciendo una rifa, estamos haciendo una tómbola, vamos a hacer una kermés. Todo se ha metalizado. En ningún momento dice que se debe hacer eso. Aquí lo único que se dice es que hay que hacer esto en memoria de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Repetir esa acción de la Eucaristía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Es un nuevo pacto, es la nueva alianza que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Recordemos que la antigua alianza, nuestro Padre Dios dijo, les voy a mandar el Salvador. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros, como seres humanos, como hombres, no habíamos pecado porque nos haya dado nosotros el deseo de pecar. El ángel caído, el maligno, hizo pecar al hombre, a la mujer y al hombre. No fue un producto de una decisión del hombre, sino fuimos inducidos al pecado. Por eso nuestro Señor nos manda nuestra salvación. Llega nuestra salvación y es una nueva alianza, un nuevo pacto. Ya no solamente somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ya es diferente. Ya le podemos decir Padre. Antes le decíamos nuestro Creador, Dios nuestro Creador. Pero nos dice aquí en el versículo 21, pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí en la mía, con la mía, sobre la mesa. Ahí denuncia que Judas está ahí. Pero vemos como aquí Lucas nos menciona que nuestro Señor Jesucristo celebra
la comunión, instituye la comunión, y Judas Iscariote todavía está ahí. En otros evangelios menciona que Judas se va antes, que dice, todos están limpios, no todos, hablando de que había uno que ya le había entrado el pecado en su mente, de traicionarlo, de llevarle a los fariseos y escribas a su lugar donde él se iba a encontrar en el huerto de los olivos. Pero aquí nos menciona que sí estaba Judas Iscariote cenando. Recordemos que Lucas no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y aparte no era judío. Él investigó y nos dio esta información. Es una diferencia muy grande, porque muchos dicen, es que no pudo quedarse la Eucaristía Judas porque tenía pecado, no podía comulgar porque tenía pecado, no podía tener una comunión con Dios porque estaba en pecado. Y es cierto, para que tú puedas recibir la Sagrada Comunión dentro de la Iglesia Católica, te piden que primero te reconcilies, lleves a cabo el sacramento de la confesión, y ya después puedes comulgar. En este caso, Judas estaba aquí, y había tomado vino y había comido del pan que había partido nuestro Señor Jesucristo. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Ni ellos mismos sabían. Todos podían pensar que era cualquiera de ellos, y ninguno de ellos sabía. Después nos menciona que tuvieron una discusión los discípulos de que pensando que quién era el más importante, y Jesús les hace ver que no deben de ser como todos los súbditos. Dice, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues diríamos, pues el más importante es el que está sentado a la mesa, ¿no? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? Pues sí. En cambio, yo estoy entre ustedes como el que me sirve. Si nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos porque nos vino a dar nuestra salvación, les da a entender que quieren ustedes ser el importante, tienen que servir a los demás. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, les dice Jesús. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. O sea, el reino es el Espíritu Santo. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les dice que cuando ellos estén en la mesa, en el reino del Señor, pero ya está hablando no del Espíritu Santo, sino en el lugar en donde el Señor les va a dar todo, desde ahí lo van a ellos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos son judíos, los discípulos eran judíos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fuera trigo. O sea, Satanás había pedido ¿a quién? Pues a nuestro Padre Dios. Recordemos que el maligno no tiene poder, el maligno no tiene fuerza, el maligno no es el hacedor como se le diera la gana. Dios le da el poder, le da la indicación, está bajo las órdenes de nuestro Padre Dios. Muy claramente le dice, mira que Satanás los ha pedido a ustedes. ¿A quién se lo pidió? A nuestro Padre Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde le dice en el libro de Job, si a los que hayan leído, en donde dice que llega el ángel malo ante la presencia del Señor? ¿De dónde vienes? Vengo a dar una vuelta a la tierra. Y Dios le dice, ¿ya viste a mi hijo, a mi discípulo, Job, que cumple todo al pie de la letra? Y el maligno le dice, pues sí, pues porque todo le das. Ahora sí que la papacha, ¿sabes? Como hoy en día los papás apapachan a los hijos, ¿no? Le dice, Satanás le dice, pero
pues quítale todo, vas a ver cómo va a estar en contra de ti. Y Dios le dice, ve y hiérelo, pero no lo mates. Híjole, hasta aplaudió el maligno, ¿no? Dice, ahí voy sobre Job. Y le hizo muchas calamidades Job, y Job dijo, si Dios me lo dio, Dios me lo quita. La paciencia de Job. ¿Se acuerdan de eso? Pueden leerlo, pues aquí es lo mismo. Satanás ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Ha de haber ido a decir a nuestro Señor, ay sí, los discípulos sí, muy adoctrinados, sí, muy preparados. Ay, no, déjame, vas a ver con tantito que les dé unas patadas, hasta van a renegar de ti. Y pues no. El único que casi comete la gran estupidez fue Judas Iscariote, que se trató de ahorcar, pero se rompió la rama y no se pudo ni asesinar él mismo, no se pudo suicidar. Ni eso pudo hacer bien Judas Iscariote. Bueno, de las cosas que hizo al último, porque hizo muchas cosas bien. Acuérdense que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo mandó a los discípulos de 2 en 2 a curar enfermos, a predicar la palabra, a resucitar muertos, a exorcizarlos, a sacarles el demonio a la gente. Y Judas Iscariote hizo eso también. O sea, que hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas benévolas, pero al final estaba cometiendo errores. Pero afortunadamente su suicidio no quedó más que en un accidente y no se quitó la vida. Trató de quitársela y no pudo. Dios no le permitió eso. Por eso dice, ninguno de los 12 se perdió, dicen las Escrituras. Pero aquí nos dice que Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, le dice a Pedro. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Y por eso Pedro pues queda como el dirigente, el guía. Simón le dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, hasta morir contigo. Ajá. Fíjense, pues así es uno, ¿eh? Uno es muy hocicón. Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Luego Jesús les preguntó, cuando los mandé sin bolsa, ni monedero, ni sandalias, ¿acaso les falta algo? Pues no, ahí está. ¿Quién nos estaba ayudando? Dios, nuestro Padre Dios. Ahora en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve, y también monedero, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. ¿Quieres entender? Ahora sí hay que estar preparados. En ese momento tenían que estar preparados los discípulos porque las cosas iban a estar muy difíciles, críticas. Dice en otro evangelio, hieren al pastor y las ovejas se dispersan. Y aquí parece que les está diciendo lo mismo. Y nos sigue diciendo aquí, porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Y estaba escrito. Entonces no culpemos a Judas Iscariote, pues estaba escrito. No culpemos a los fariseos, escribas, jefes de los sacerdotes, maestros de... Pues estaba escrito. No culpemos a los romanos, que fueron los que lo llevaron y lo crucificaron. No culpemos a Pilato. No culpemos a Herodes. Ya todo estaba escrito que así tenía que suceder. Entonces, sí dirán ustedes, pero entonces que todos malos, entonces no los vamos, nosotros no tenemos por qué decir que sean malos, ni tampoco podemos decir y juzgarlos, no. Ya Dios los ha juzgado, ya Dios, sí, aquel que se haya arrepentido como el ladrón que estaba, o el bandido que estaba crucificado con nuestro Señor Jesucristo, pues se salvó y ya. A nosotros no nos toca hacer ningún juicio. A nosotros lo que nos toca es ponernos a trabajar con las obras de caridad que el Señor nos ha dispuesto, con los dones del Espíritu Santo. Y ponernos a trabajar, a ayudar a toda la gente que se nos atraviese en nuestro camino. Sí, sea quien sea, hay que ayudarle. A veces no nos va a gustar. Sí, lo tenemos que hacer.
Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les contestó, basta ya, ¿no están entendiendo? ¿No entienden de que no vamos a ir a hacer guerra? Lo que estoy diciendo es que estén preparados. La espada no es una espada física, es una espada espiritual para dar la lucha a la maldad. Pero no entendían los discípulos. Han de decir ustedes pues, que estaban muy atontados. Pues sí, estaban muy alejados del conocimiento porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos hasta cuando llegó en Pentecostés. Después nos menciona aquí que salió al Monte de los Olivos, llegaron al lugar, les dice Jesús, oren para que no caigan en tentación, y se alejó de ellos. En las otras lecturas nos dice que le dijo a Pedro, Santiago y Juan, vengan, oren conmigo. Aquí no nos menciona eso. En la otra lectura de Mateo sí nos menciona eso, pero aquí no nos menciona. Aquí no nos menciona y le dijo, oren, y él se fue y se retiró. Se apareció un ángel ayudándole, confortándolo a nuestro Señor. Y dijo nuestro Señor, Padre, si quieres librarme de ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta Jesús mismo nos enseña que todo lo debemos de dejar que se solucione conforme a la ley de nuestro Padre Dios. En medio del gran sufrimiento Jesús oraba intensamente. El sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Como grandes, no era sangre. Le escurría el sudor así. Bastante. Se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. En las otras lecturas del Evangelio nos dice que va varias veces, 2, 3 veces. Y les dice que ni una hora han podido orar conmigo. Y les dice, levántense que ya viene quien me va a entregar. Dice aquí, levántense y lloren para que no caigan en tentación. Después aquí viene ya el arresto de nuestro Señor Jesucristo, en donde todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, le da un beso en la mejilla y Jesús le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado, no dice quién, del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús dijo, déjenlos, ya basta, y le tocó la oreja al criado y lo sanó. El nombre de este criado no nos menciona aquí, pero sí lo tenemos, que se llama Malco. Tampoco nos dice aquí este evangelio quién es de los discípulos que sacó la espada, pero ¿quién creen ustedes que pudo haber traído una espada? El único que podía traer una espada, por su oficio, era Pedro, Simón Pedro y Andrés. Y el que ha de haber sido Simón Pedro. Lo vemos en otra lectura en donde le dice Pedro, el que con espada mata, a espada muere. Aquí no nos lo menciona Lucas, pero ya lo hemos escuchado y leído en otro evangelio. Cura al criado de la oreja que le había cortado este discípulo y se la deja como nueva. Yo creo que escuchaba más. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo que habían venido a llevárselo, ¿por qué han venido como si yo fuera un bandido a arrestarme? ¿Por qué han venido así conmigo? Siempre he estado con ustedes predicando y ¿por qué no me arrestaron antes? Claro, pues no lo habían arrestado porque sabían que la gente se iba a oponer, iban a ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Qué raro, ¿no? Y cuando le pidieron a nuestro a quién querían que liberaran, si a Barrabás o a nuestro Señor Jesucristo, la gente dijo a Barrabás. A ver, ¿por qué no gritaron? Sí, había poca gente, ¿verdad?, que gritó eso, pero pues si tenía mucha gente seguidora, se le voltearon, lo traicionaron. Ah, no, pero eso no se le puede decir traición. Nada más decimos traidor a Judas Iscariote, pero todos esos no eran traidores. No, pues también eran traidores. Todos los que no gritaron a favor de Cristo, todos los que gritaron a favor de Barrabás, eran traidores porque habían conocido a nuestro Señor Jesucristo, habían recibido de nuestro Señor Jesucristo mucha ayuda. Y también los otros discípulos también eran traidores, porque no lo defendieron, pues tenían miedo de enfrentarse y de afrontar. ¿A poco creen ustedes que no lo defendieron porque dijeron, no, ya todo está escrito, ya, no nos preocupemos,
ya todo está escrito, ya, nosotros no tenemos que hacer nada. No, no fue por eso, también eran traidores, lo traicionaron. Entonces aquí arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sacerdote, el sumo sacerdote. En el medio del patio pues había fuego, ahí Pedro se acercó, se quedó con ellos, en eso una sirvienta dijo, tú eres uno de ellos, él lo negó. Después otro hombre le dijo, sí, tú eres Pedro. No, dice Pedro, no, ese hombre yo no soy, yo no lo conozco. Dice, como una hora después, otro insistió. Seguro que este estaba con él, además es de Galilea. Luego lo reconocieron. ¿Cómo se reconocían entre ellos? Pues quién sabe. ¿Ah? No sé, a lo mejor por su vestimenta de pescador, y como en Galilea pues había muchos pescadores, a lo mejor andaba vestido así como nosotros ahorita, no sé. Andan vestidos con un uniforme, o con pantalón de mezclilla, o con un overol, o con un mandil que dice zapatería 1000 noches, ¿verdad? Ay, desde la zapatería, no sé, podríamos reconocer a alguien así. Pues ahí reconocieron a Pedro y dijeron, tú eres Galileo, tú eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y nos menciona la escritura que en ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor, o sea Jesús, se volvió y lo miró de lejos. Vio a Pedro y Pedro se acordó de lo que había dicho. Ya voy a la cárcel contigo, yo voy hasta la muerte contigo. Ay, así somos de hocicones todos. Ay, sí, no, yo amo a Dios, yo primero Dios, y a la mera hora abortamos. A la mera hora mentimos. A la mera hora levantamos falsos. A la mera hora ponemos por delante nuestros vicios y nuestros gustos y nuestros 5 sentidos. Y ya después a Dios lo dejamos al último, si es que nos acordamos. Y se acordó, y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Y nos dice aquí que se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, le taparon los ojos, le decían, a ver, ¿quién te pegó? Adivina. Se estaban burlando, le escupían. En el día, ya cuando estaba amaneciendo, lo llevaron contra los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y ahí le preguntaron, no nos dice quién. Ahí le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? En otra lectura sí dice que el sumo sacerdote, o sea, Caifás, le pregunta. Aquí no nos dice quién. Lucas no nos dice quién. Nada más dice, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él les contestó. En la otra lectura dice, sí, lo soy. Y parece venido al mundo. Y aquí nos dice, si les digo que sí, no me lo van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron, dice que todos. Les digo que en la otra lectura del Evangelio de Mateo dice que fue el sumo sacerdote. Así que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les contestó, ustedes mismos lo han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Y pues todo aquel que se nombraba hijo de Dios, pues era creación de Dios, no puede ser, yo soy hijo de Dios. No. Y hoy en día tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, y nadie te dice nada. ¿Estás loco? Que bueno, pues está bien. Tú sé hijo de quien quieras, sé hijo de Dios, o de quien tú quieras, ¿no? Pero en ese entonces no podían en la raza judía decir, yo soy hijo de Dios, porque era maldición, era condena de muerte. ¿Sí? Así era la ley, así es la ley. Y entonces aquí cuando Jesús dice yo soy, dicen, pues ya para qué tenemos testigos, pues ya están. Y como ellos no podían mandarlo matar, por eso lo llevan ante Pilato, porque eran una nación que había sido conquistada y estaban bajo las órdenes de los romanos, y ellos no podían ejecutar a nadie. No tenían la pena de muerte, pero no podían ellos realizarla. Por eso lo llevan ante Pilato, para que Pilato dé la orden de ejecutar esa orden. Ellos no podían hacer eso, porque si lo hacían, caían en una violación de la ley romana.
y entonces les podían a ellos arrestar al Sanedrín, a los jefes de los sacerdotes. Ellos se iban también a condenar. No podían hacerse justicia por ellos mismos. Eran una nación conquistada y tenían que someterse a las leyes romanas. Bueno, pues hasta aquí estamos viendo entonces que no hay que ser como Pedro, negar a nuestro Señor. Hay que hacer oración para estar bien preparados para cuando venga nuestro Señor. Veamos cuáles son las señales, ya las hemos tenido, seamos conscientes, ¿sí? No caigamos en errores, hagamos nuestras obras de caridad con el poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. No condenemos, nosotros no tenemos por qué juzgar ni condenar a nadie. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, se le llama parucía. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo les predice un futuro próximo a los discípulos, pero también nos predice un futuro lejano ya para nosotros, en donde sabemos que va a haber terremotos, maremotos, eclipses, lluvia de estrellas, fenómenos celestiales, va a haber hambre, revoluciones, guerras, nación contra nación, y que va a haber divisiones dentro de nuestra casa. Vamos a estar divididos. Ya en otra lectura nos dice que el padre va a estar en contra del hijo, el hijo contra el padre, la hija en contra de la madre en contra de la hija, la nuera contra la suegra. Pues tengamos todo esto en conocimiento. Lo pueden ustedes volver a leer con más calma y darse cuenta de todas las indicaciones que nuestro Señor nos está dando para que podamos nosotros aprender, conocer y así poderle servir. Que Dios te bendiga.